El sacramento del matrimonio. Antes de adentrarnos en el tema del matrimonio como sacramento, veamos las características del matrimonio judío. La ceremonia del matrimonio judío, Kudishin, se realiza entre los contrayentes que profesan la religión judía. Tiene lugar bajo la jupá o sombrilla cuadrada que simboliza la protección del hogar y se compone de dos actos: erusín, el compromiso, y nisuín, el matrimonio. El primero incluye las bendiciones respectivas y la entrega del anillo por parte del novio en presencia de los dos testigos. La lectura de la Kutabá, contrato nupcial en la que se citan las obligaciones económicas, maritales y emocionales, es una pausa entre ambas partes. Se utilizan 2 copas de vino. El vino simboliza la alegría de la tradición judía. En el primer acto, erusín, se dispone la primera copa, se intercambian los anillos y la pareja bebe de ella, todavía como novios, luego de escuchar las 7 bendiciones de compromiso. En el segundo acto, nisuim, son recitadas las 7 bendiciones por el rabino u otra persona que los novios deseen honrar. Para ello, se utiliza la segunda copa de vino y al término de las bendiciones, los novios beben la copa. En esta instancia, lo hacen como esposos. El acto culmina con el rompimiento de la copa aplastándola con el pie por parte del novio como recordatorio de la destrucción del Templo de Jerusalén y la fragilidad de las relaciones humanas. Para los judíos, ante la felicidad, siempre hay que recordar los momentos de tristeza. Por ello, Jerusalén se ubica por sobre todo el regocijo personal. El matrimonio judío involucra una mutua consagración. Yo soy de mi amado y mi amado me pertenece, dice la novia. En la actualidad, también el novio declara: yo soy de mi amada y mi amada me pertenece. No es así en los grupos más tradicionales. Abordamos el catecismo de la Iglesia Católica. El matrimonio en el plan de Dios se abre en la Sagrada Escritura con el relato del hombre y la mujer a su imagen y semejanza y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. La vocación del matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. Del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes. La íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio, un vínculo sagrado que no depende del árbitro humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La salvación de la persona y la sociedad humana cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Dios ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también por amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Habiéndolos creado, hombre y mujer, el mutuo amor entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con el que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, es muy bueno a los ojos del Creador. Y es este amor que Dios bendice, destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Nos dice el Génesis: sed fecundo y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo, la mujer carne de su carne, es decir, su otra mitad, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como auxilio, representando así que Dios es nuestro auxilio. En Génesis 2:24, por eso
deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Y en Mateo 19:6, ya no son dos, sino una sola carne. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, por el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos, los conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza humana del hombre y la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, la ruptura con Dios, tiene como primera consecuencia la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Del Génesis, sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos, su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambian las relaciones de dominio y concupiscencia, la hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundo y multiplicarse y someter toda la tierra queda sometida a los dolores de parto y a los esfuerzos por ganar el pan. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan ayuda de la gracia de Dios, que en su misericordia infinita jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en el orden al cual Dios los creó al comienzo. Cuando nos referimos al matrimonio del Señor, es de observar que en el umbral de su vida pública Jesús realiza su primer signo, a petición de su madre, en ocasión a un banquete de boda. Del Concilio Vaticano II, la Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y anuncia que, en adelante, el matrimonio será signo eficaz de la presencia de Cristo. En su predicación, Jesús enseñó, sin ambigüedad, el sentido original de la unión entre la mujer y el hombre, tal como el Creador lo quiso. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Siguiendo a Cristo, renunciándose a sí mismo, tomando entre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda vida cristiana. Toda vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Ya en el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es como un baño de bodas que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. Del Concilio de Trento, el matrimonio cristiano es signo de la alianza de Cristo y la Iglesia, comunicación de gracia. El matrimonio entre los bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La virginidad del reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero por este mundo. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del mismo Señor. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad del reino, el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Denigrar al matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realizar a la vez la admiración que le corresponde a la virginidad. En el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud que tiene todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo.
En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre en la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Es conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico y recibiendo la Eucaristía, para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Nos dice Juan Pablo II, en cuanto al gesto sacramental de la santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Continúa el catecismo, por lo tanto, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la reconciliación. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. La ley considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como elemento indispensable que hace al matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposo, yo te recibo como esposa. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada de los contrayentes, libre de violencia o temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Por esta razón o por otras razones que hacen nulo o inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, el matrimonio no ha existido. Nos dice el ritual romano 1071. En este caso, los contrayentes quedan libres de casarse, aunque deban cumplir las obligaciones naturales nacidas de la unión precedente. El sacerdote o diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y da bendición de la Iglesia. La presencia del ministro de la Iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para que sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Son varias las razones que concurren para explicar esta determinación. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico, por lo menos por tanto es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. El matrimonio introduce un orbo eclesial, crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos y para con los hijos. Por ser el matrimonio un estado de vida de la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él, de ahí la obligación de tener testigos. El carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer en él. Del derecho canónico. El papel de los pastores y la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y los cristianos del matrimonio y de la familia. Y esto, con mayor razón, en nuestra época en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran la suficiente esta iniciación. Del Concilio Vaticano II. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad de las tareas y el ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados por el cultivo de la castidad, puedan pasar a la edad conveniente a un noviazgo vivido honestamente al matrimonio. En los matrimonios con disparidad de culto,
el esposo católico tiene una tarea particular, pues es el marido no contrayente que queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido no creyente. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la Iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana. El amor conyugal sincero y la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión. San Juan Pablo II, en Familiares Consortio, él cita a Tertuliano en su Ad Auxmerem 2.9. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición? Los ángeles lo proclaman, el Padre Celestial lo ratifica. Que el matrimonio, el de los dos cristianos, unidos en una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, un mismo servicio. Los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor, nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne, al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. El amor conyugal exige de los esposos, por su propia naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismo que se hacen mutuamente. Es auténtico amor que tiende a ser algo definitivo, no solo pasajero. Su motivo más profundo consiste en la fidelidad a Dios, a su alianza, de Cristo a su Iglesia. Por el sacramento del matrimonio, los esposos están capacitados a representar y testimoniar la fidelidad. Por el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y profundo. Del Concilio Vaticano II. Sin embargo, existen situaciones en las que convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y al fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y esposa delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Nos dice el Evangelio: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella lo repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Del Concilio Vaticano II. Por su naturaleza misma, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Los hijos son ciertamente el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido humana y cristiana. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, acogida y sacrificio. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen la importancia primordial en cuanto constituyen faros de una viva fe e irradiadora. Por eso el Concilio del Vaticano II llama a la familia
como una antigua expresión, eclesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno, con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Es preciso recordar a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones que deben vivir, a menudo sin haberla querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús. Por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de situaciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirle las puertas de sus hogares, iglesias domésticas y a las puertas de la gran familia que es la Iglesia. Nos dice el Evangelio de Mateo: nadie se sienta sin familia en este mundo. La Iglesia es la casa y la familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. Catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del 2 de abril del 2014. Este sacramento nos conduce al corazón del designio de Dios, que es un designio de alianza con su pueblo, con todos nosotros, un designio de comunión. Al inicio del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, como coronación del relato de la creación, se dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Por eso, abandonará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. La imagen de Dios es la pareja matrimonial, el hombre y la mujer, no solo el hombre, no solo la mujer, sino los dos. Esta es la imagen de Dios, el amor, la alianza de Dios con nosotros está representada en esta alianza entre el hombre y la mujer. Y esto es hermoso. Somos creados para amar, como reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo de reciprocidad y de la comunión de la vida plena y definitiva. Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos, imprime en ellos sus propios rasgos en el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios para nosotros y por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión. Las tres personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viven desde siempre y para siempre, en unidad perfecta. Y es precisamente en este misterio del matrimonio que Dios se hace a los dos esposos una sola existencia. La Biblia usa una expresión fuerte y dice una sola carne. Tan íntima es la unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y es precisamente este misterio del matrimonio, el amor de Dios que se refleja en la pareja que decide vivir juntos. Por eso el hombre deja su casa, la casa de sus padres, y va a vivir con su mujer, y se unen tan fuertemente a ella que los dos se convierten, dice la Biblia, en una sola carne. San Pablo, en la carta a los Efesios, pone de relieve que en los esposos cristianos se refleja un misterio grande, la relación instaurada por Cristo y por la Iglesia, una relación nupcial. La Iglesia es la esposa de Cristo. Esta es la relación. Esto significa que el matrimonio responde a una vocación específica y debe considerarse como consagración. Es una consagración, el hombre y la mujer son consagrados en su amor. Los esposos, en efecto, en virtud del sacramento, son investidos de una auténtica misión para que puedan hacer visible a partir de las cosas sencillas, ordinarias,
el amor con el que Cristo ama a su iglesia, que sigue entregando la vida por ella en la fidelidad y en el servicio. Es verdaderamente un designio estupendo lo que es connatural en el sacramento del matrimonio, y se realiza en la sencillez y también en la fragilidad de la condición humana. Sabemos bien cuántas dificultades y pruebas tiene la vida de dos esposos. Lo importante es mantener viva la relación con Dios, que es el fundamento de la vida conyugal. Y en relación auténtica es siempre con el Señor. Cuando la familia reza, el vínculo se mantiene. Cuando el esposo reza por la esposa y la esposa reza por el esposo, este vínculo llega a ser fuerte. Uno reza por el otro. Es verdad que en la vida matrimonial hay muchas dificultades, muchas, que el trabajo, que el dinero no es suficiente, que los niños tienen problemas, muchas dificultades. Y muchas veces el marido y la mujer llegan a estar poco nerviosos y riñen entre ellos. Pelean, es así. Siempre se pelea en el matrimonio. Algunas veces vuelan los platos. Pero no debemos ponernos tristes por eso. La condición humana es así. Y el secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se riñe. Por ello, aconsejo siempre a los esposos no terminar la jornada en la que habéis peleado sin hacer las paces. Siempre. Y para hacer las paces no es necesario llamar a las Naciones Unidas a que vengan a la casa a hacer las paces. Es suficiente un pequeño gesto, una caricia y adiós, y hasta mañana. Y mañana se comienza otra vez. Esta es la vida, llamarla adelante así, llamarla adelante con el valor que quiere vivirla juntas. Y esto es grande, es hermoso. La vida matrimonial es algo hermoso y debemos custodiarla siempre, custodiar a los hijos. Otras veces he dicho en esta plaza una cosa que ayuda mucho en la vida matrimonial. Son 3 palabras que deben decirse siempre. 3 palabras que deben estar en la casa. Permiso, gracias y perdón. Las 3 palabras mágicas. Permiso para no ser entrometido en la vida del cónyuge. Permiso, ¿qué te parece? Permiso, ¿puedo? Gracias. Dar gracias al cónyuge. Dar gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por esto. Esta es la belleza de dar las gracias. Y como todos nosotros nos equivocamos en esa otra palabra que es un poco difícil de pronunciar, pero que también es necesario decirlo. Perdona, permiso, gracias y perdón. Con estas 3 palabras, con la oración del esposo por la esposa y viceversa, con hacer las paces siempre antes de que termine la jornada, el matrimonio irá adelante. Las 3 palabras mágicas, la oración y hacer siempre las paces. Palabras del Papa Juan XXIII. Respírese en el hogar doméstico aquella caridad que ardía en la familia de Nazaret. Florezcan todas las virtudes cristianas, reine la unión y resplandezca los ejemplos de una vida honesta. Oración por las familias de Juan Pablo II. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y a las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por la que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia,
en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia por medio de la familia. Tú, que en la vida del amor y de la verdad, en unión al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina.